Este señor hace cajitas para guardar el té. Su nombre es Takahiro Yagi. Su linaje lleva 140 años haciendo las mejores cajitas para guardar el té de Japón. Para él, hay algo de nobleza en hacer algo mundano de manera impecable. Y no le falta razón. De hecho, solo es capaz de hacer 10 cajitas de té diarias. Y está bien. En términos de producción, ¿cuánto dinero es eso? Obviamente no lo hace por el dinero, lo hace por perseguir un ideal y honrar a sus ancestros. El honor como valor colectivo. Esta filosofía de vida samurái nos queda tan alejada de Occidente y desde luego esto se debe a que hemos perdido el concepto de honor. ¿Qué es el honor? La integridad moral, la reputación, la lealtad. Bueno, en el caso de los samuráis era la lealtad a un señor feudal. En la antigua Roma la lealtad era hacia el Estado y en los caballeros medievales, por ejemplo, era hacia Dios. Aunque haya cambiado el concepto según la era, la civilización y la época, conserva un patrón constante. El honor siempre es del individuo hacia un grupo. Pero no como, debo hacer esto por los demás, para que los demás piensen bien de mí. No. No situaba el juicio fuera de uno mismo. No se hacía para el otro, sino que era un valor intrínseco al ser humano. Y ahora vamos a hilarlo y hablar del colapso del honor en la posmodernidad. Vale, nunca se entendió el honor como algo individualista. Siempre se entendió en un contexto tribal, de clan, de familia. Y eso precisamente es lo que hemos perdido en la sociedad posmoderna. Ese vínculo colectivo, ese linaje simbólico al que uno debe rendir cuentas y agradecer su presencia en el mundo. Al encumbrar al individuo y desligarlo del grupo, hemos convertido el honor en un gesto vacío. Nadie hace nada por nadie, porque nadie siente que le deba nada a nadie. Esa falta de compromiso del hombre moderno para con su tribu, su familia o su tiempo sería impensable en el Japón feudal, el guerrero japonés y su legado. Vamos a hablar un poquito del contexto. Durante aproximadamente 150 años, los samuráis pelearon sin descanso. Tenían a Japón completamente frito, y esto no era un pueblo que se rindiera fácilmente. Desde el inicio del periodo Sengoku, que literalmente significa país en guerra, hasta el establecimiento de la paz Tokugawa y el comienzo del periodo Edo, en 1603. Estuvieron prácticamente de guerras civiles constantemente. Esto era gente de armas tomar. Es decir, los mongoles, que eran malísimos, intentaron conquistar Japón en 2 ocasiones y fracasaron. Y ya en el siglo XX, acordaos que Estados Unidos tuvo que tirar una bomba atómica para parar la guerra porque esa guerra la hubieran perdido. Japón es y ha sido siempre un pueblo beligerante, resistente, templado por el fuego de la guerra. Pero ¿qué es lo que les hace realmente invencibles? Precisamente esto. La mente. El verdadero guerrero es invencible porque no lucha contra los demás, sino contra sus propias debilidades. Miyamoto Musashi. El guerrero en tiempos de paz. Claro, cuando en 1603 llega la paz, ¿qué hace un guerrero si no hay guerras? Pues el emperador lo recicló y lo convirtió en un modelo, en un referente. Como los samuráis estaban al servicio del pueblo, porque sí, cobraban del heraldo público, su figura pasó a encarnar un modelo ético para la sociedad. Y esto está genial porque siempre os digo que necesitamos de los héroes. Necesitamos de espejos donde mirarnos. Necesitamos nuestros referentes. Así que se los recicló como héroes nacionales. Eso sí, en el libro de Musashi, él cuenta que él se seguía yendo de ciudad en ciudad guerreando a muerte. O sea, ellos hacían los duelos a muerte. Bueno, los campesinos estaban muy atentos a ver si metían la gamba porque sabían que cobraban de un heraldo público, y si fallaban no era una caída personal, si fallaban era una traición colectiva. ¿Os imagináis a nuestros políticos tomándose en serio su trabajo únicamente porque se lo deben al pueblo? Pues no. Entrenamiento mental y zen. Y era precisamente su entrenamiento mental el que les permitió sobrellevar ese periodo de paz y servir de un ejemplo vivo. Y aquí es cuando realmente les debemos admirar. No durante el periodo de guerras, sino durante el periodo de paz. Porque es mucho más difícil para un guerrero mantener la calma que dejarse llevar por el impulso. Como muchos se aburrían, iban de pueblo en pueblo retándose a duelos a muerte para matar el gusanillo. Pero los que no se tomaban su labor muy seriamente. Una cabeza clara
decide mejor en el campo de batalla y en la vida. Por eso se entrenaban en el desapego emocional, en el silencio y en la contemplación de manera diaria. Ya en el siglo XIII, cuando llega el budismo zen al archipiélago japonés desde China, los samuráis lo incorporan a sus enseñanzas. Practicaban la meditación sazen, es decir, la meditación sentada, para cultivar una atención plena. Se centraban en la respiración, en el vacío y en la muerte, porque quien acepta la muerte actúa sin miedo, y quien actúa sin miedo vence. Bushido y Shinto. Desde niños se les enseñaba el Bushido, que es el código ético del guerrero, es decir, el valor del sacrificio, la disciplina, la obediencia, el autocontrol. No se les educaba para sobrevivir, sino para morir con honor si era necesario. Así de claro. Y aquí entra otra joya del pensamiento japonés, el Shinto. Según esta visión, se considera que los ancestros protegían a los descendientes, creando un linaje, un vínculo que perduraba eternamente. La vida del samurái consistía en mantener el honor de su familia. Y esto es lo que os mencionaba anteriormente. El samurái no solo se representaba a sí mismo, sino a sus ancestros, al colectivo. A mí me parece esto algo digno de mención, porque a veces se nos olvida cuánto de nuestros antepasados hay en nuestro propio ADN. Como Takahiro Yagi, el hombre de las cajitas de té de Kioto, el hecho de entender que gracias a los esfuerzos de los que antes pisaron esta tierra, tú estás aquí, crea una especie de hilo conductor eterno e interconectado que personalmente creo que nos puede ayudar muchísimo a conectar con un sentimiento que, oh sorpresa, también hemos perdido. Y ese sentimiento es la humildad. Es decir, pensadlo, el hecho de entender la impermanencia de tu vida y de todo lo que quieres y está a tu alrededor, te coloca en un lugar así de pequeñito en el mundo. Y desde la humildad uno es capaz de relacionarse de manera muchísimo más sana con las cosas. La herencia viva. Piénsalo, quizás hoy solo te quede un 1% de ADN de aquel guerrero ibérico del siglo XIII, pero si su visión del mundo sigue viva en tu lengua, en tus valores, en tus gestos, entonces sigue ahí. Entender que tú no eres nada sin lo que te precedió nos da una cura de humildad enorme y es una manera de enfrentar el ego directamente. Por eso hay que hablar de nuestra historia y hay que hablar de nuestras tradiciones y entender de dónde venimos nosotros. Y si queremos hablar de una batalla desigual, vamos a hablar de TikTok y la mente del adolescente. Un samurái se entrenaba desde la infancia para dominar su mente. Practicaba sazen, la meditación sentada durante horas, cultivando el silencio, la atención y el desapego. Ahora imagina lo contrario. Antonio desbloquea TikTok. Primer vídeo, pues Eugenia llorando porque se ha olvidado de dar de comer a su gato. Segundo vídeo, un chiste sobre el apagón. Tercero, consejos de salud mental en 30 segundos. ¿Qué clase de mente puede mantenerse estable ante un bombardeo así? Pues ninguna que esté en pleno desarrollo. Según el estudio que os dejo aquí debajo de la pantalla al cerebro de la Universidad CES, hecho en 2004, el cerebro adolescente atraviesa una etapa intensa de neuroplasticidad entre los 12 y los 25 años. Es decir, hasta los 25 años, 23, 25, no termina de formarse de todo tu cerebro. Yo no quiero ni pensar en eso. En esta fase, el sistema límbico, responsable del placer, la emoción y la recompensa, madura más rápido que el sistema prefrontal, que es el que regula las funciones del juicio, la atención sostenida, el control de impulsos y la planificación. Esto significa que el adolescente tiene un cerebro biológicamente preparado para buscar gratificación inmediata y explorar continuamente estímulos nuevos, pero con una capacidad muy limitada para regular su uso. Y aquí entra TikTok. TikTok es una plataforma optimizada para explorar esa vulnerabilidad. Su algoritmo potencia la exposición continua a recompensas rápidas. Likes, vistas, estímulos emocionales intensos, activan el sistema dopaminérgico del cerebro, reforzando un comportamiento compulsivo. ¿Y cuáles son sus consecuencias? Bueno, pues una reducción de la materia gris en áreas del cerebro responsables del control cognitivo y emocional, como el córtex cingulado anterior. También se ha relacionado con una menor capacidad para filtrar información irrelevante, alteraciones en la toma de decisiones, déficit de atención y síntomas del TDAH. Esto es una mente enferma, débil y frágil. Realmente esto es lo que queremos. Mirad, si perdemos la batalla de la mente, perdemos la ruta de la vida. Os lo dice una persona que ha atravesado una enfermedad mental bastante jodida, porque todo empieza aquí.
en el pensamiento, en una idea, en un mensaje. Bombardear nuestro cerebro es prenderle fuego a nuestra herramienta más potente. Los samuráis entrenaban la resistencia al deseo, la serenidad ante la muerte, la capacidad de esperar, de mirar sin reaccionar. Y os lo dice una persona que tiene un problema de impulsividad atroz. De hecho, a mí, durante el tratamiento, me obligaban a pararme en los pasos de cebra en ámbar para frenar mi impulsividad. Fijaos hasta qué punto. Los samuráis se entrenaban para vencer ese caos interno. Ese autocontrol era lo que realmente les hacía unos guerreros invencibles, porque sabían perfectamente que todo empieza aquí. Hoy más que nunca tenemos que entender que el campo de batalla ya no es físico, sino mental. La meditación no se hace para que pase algo, se hace para que por fin no pase nada. Dale a like, ponme tu reflexión y comparte si te ha gustado.